el, el predicador y la oración. Y justo ahora hice un tema con las hermanas para la meditación sobre el poder de la oración intercesora. Entonces aquí también nos indica de que la oración del predicador tiene que estar, debe de despojarse de vivir en una vida de santidad, despojarse de toda preocupación, porque si usted está preocupado, no va a poder concentrarse bien para poder pedir lo que quiere su corazón o lo que Dios quiere que le hable a su pueblo. También ser perseverante y velar, ¿no? Porque si somos fatiguilla también queremos que el Señor se manifieste de un momento a otro y Dios tiene su propósito. Dios tiene cuándo nos va a mandar sus bendiciones y debemos de esforzarnos también en la oración para poder entender qué es lo que Dios quiere de nuestra vida. Eso es lo que he podido entender y he podido captar. Hermano Teléfono, buenas noches. A ver, un comentario de todo lo que hemos aprendido hasta hoy. Amén. Buenas noches, pastor. Lo que yo he podido entender es, como la hermana decía, la oración, meditación, quizás también pues incluye tentación, pero es más tener oración con Señor. Sin oración nada somos, porque solamente Él nos da la dirección de tener comunión con Él, que nos haga entender su sagrada escritura. Y quizás el hombre podía esforzarse o mucho más quería, pero sin Dios no se puede. Solo el Dios que diariamente o conforme que uno a su capacidad le da su talento y puede aprender su palabra. Amén, pastor. Amén. Hermana Ima, buenas noches. A ver, hermana, todo lo que hemos aprendido, todo lo que se recuerda hasta este momento. Buenas noches, pastor, hermanos. Bueno, desde una parte introductoria aprendimos todo lo que es homilética, de qué palabra deriva, de homilía, homileo, nos dio una definición. Y después nos habló de lo que es exposición, qué era revelación, la predicación y demás, ¿no? Y lo último que habíamos estado conversando era acerca del predicador, qué es lo que tiene que hacer un predicador desde entregarse primero en las manos de Dios, como dijeron los hermanos anteriormente, estar sensibles a la guía del Espíritu Santo, tener una preparación que no solamente es guía del Espíritu Santo, sino tener una preparación como lo estamos haciendo ahora a través de este medio que es el seminario. Y nos enfatizaba bastante lo que es la vida de oración de un predicador y la vida santa que uno tiene que llevar, ¿no? Y también saber reconocer la capacidad que tiene uno de poder ser portador de la palabra. Si uno no tiene la capacidad, no puede saber decir no puedo porque no estoy en las condiciones. Entonces, no ser irresponsables, ¿no? En esa parte también, si uno está con alguna carga personal, eso es lo que nos enfatizó la última clase y bueno, ahí quedamos, pastor. Amén. Ok. Vamos a tocar un tema muy interesante. Ya estamos entrando ya hoy vamos a aprender el tema del mensaje y vamos a aprender ya la estructura para que ustedes el día lunes empiecen a hacer sus temas. Hoy vamos a avanzar el tema del mensaje. ¿Cómo podemos o cómo debemos extraer o cómo debemos ponerle el tema a nuestro mensaje? Porque nada sirve de que yo sea un orador, sea un predicador, pero si no voy a saber
cuando inicie mi sermón, no le voy a decir, hermanos, buenas noches, el tema de esta noche es este, el título es este. Yo puedo empezar a leer un pasaje bíblico, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y puedo empezar a explicar. Pero luego, cuando salimos del culto, usted le pregunta, ¿y qué fue el tema de la predicación? No vamos, los hermanos, las visitas no van a saber. Entonces, esta parte, hermano, es muy importante, el tema del mensaje. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es la parte central? El tema es la esencia misma del mensaje. Escuche bien esto. El tema es la esencia misma del mensaje. El asunto principal, el cual trata, o sea, de lo que se va a tratar todo el mensaje o todo el sermón. El tema, hermano, es la esencia misma del mensaje. Es la parte principal. Y es de lo que se va a tratar, es de lo que va a dar vueltas y vueltas durante todo el tiempo que usted va a predicar a base del tema del mensaje. Le vuelvo a reiterar, nosotros podemos salir al púlpito, podemos ser buen orador, puedo yo manejar de los hermanos, que nadie se me duerma, que nadie esté bostezando. Puedo hablar fuerte, puedo manejar muchos versículos, pero si no comienzo dando el tema o si no tengo el tema del mensaje, y luego vamos a pasar al título, pero si no tengo el tema del mensaje, una vez más le digo, salimos nosotros del culto, usted le pregunta a un hermano, ¿y de qué se habló? Y usted va a decir, pucha, el pastor habló muchas cosas, pero no se me quedó. El tema del mensaje debe ser acerca de algo que se pueda definir en pocas palabras. Escuche bien esto. El tema del mensaje debe ser algo que se pueda definir en pocas palabras. Algo corto, algo que le llame la atención referente al pasaje que usted va a leer. Un error que cometemos nosotros los predicadores es que muchas veces empezamos a correr desde Génesis a Apocalipsis sin descanso. Estamos hablando Génesis, Apocalipsis, nos vamos a Malaquías, a Jeremías, a Oseas, a Joel, a Amós, y damos vueltas y vueltas en el desierto, pero no llevamos un orden y mucho menos eh, damos el tema del mensaje. Mucho menos. Es como si yo hago una carta, ponga Santa Cruz tanto, señora tanto, presente, pero no le hago la referencia. ¿Qué quiero decir con la carta? Saludos, buenos días, Dios les bendiga, y luego me despido y concluyo y listo, pero no. Y la persona va a leer la carta y va a decir, bueno, sí, bonito, me saludó, me dio las bendiciones, se despide, pero ¿qué quiere esta persona? ¿Qué quiere decirme? Nada. ¿Me entiende? Es similar a un sermón. Usted puede subir al púlpito, leer, pero si no, como dice, no da el tema en pocas palabras que defina lo que usted quiere decir, puede ser, sí, va a salir bendecido. La gente sí, Dios va a utilizar el sermón, pero no vamos a tener un principio ni vamos a tener un final. Y como les digo, muchos de nosotros como predicadores corremos y corremos, Génesis, Apocalipsis, tú, corremos para allá, corremos para acá y no damos un tema. Esto no es predicar bien. El sermón debe tener un tema claro y todo el sermón debe relacionarse directamente con el tema. Si más tarde, le vuelvo a retirar, si más tarde le predicamos o le preguntamos al oyente, ¿de qué se trató el mensaje? La respuesta del oyente o la respuesta del hermano
de la persona que está en el culto debe ser clara y sencilla. El pastor habló de la santidad. El pastor habló del pecado. El pastor habló de los diezmos. El pastor habló de liderazgo. El pastor habló, no sé, de la doctrina. El pastor habló, pero algo que le llame la atención. Y es por eso que el tema debe ser acerca de algo que se pueda definir en pocas palabras. Todo sermón debe tener un tema principal, un asunto definido, una lección preeminente que debe ser grabada en el corazón del oyente. Escuche bien, todo sermón debe tener un tema principal, un asunto bien definido, una lección preeminente que debe ser grabada en el corazón del creyente. Si el Espíritu Santo sugiere un texto, lo primero que hay que hacer es averiguar el tema contenido en el texto a fin de ponerlo y presentar adecuadamente al oyente. Si usted no sabe qué predicar y el Señor le pone un pasaje bíblico, usted lo lee ese pasaje, lo lee y ahí debe sacar el tema. ¿Y cómo debe sacar el tema? Debe ser acerca de algo que se pueda definir en pocas palabras. Por ejemplo, vamos a ver, como ejemplo, los temas que podemos citar son los siguientes: la santidad, la segunda venida de Cristo, el bautismo en agua, la sanidad divina. Esos son los temas. Esos son los temas que nosotros podemos tocar en nuestras iglesias. Son palabras cortas, bien definidas, que cuando usted salga del culto le pregunta al hermano, un hermano le pregunta al hermano, ¿y de qué habló el pastor? Habló de la santidad. Habló de la mayordomía. Habló de la segunda venida de Cristo. ¿Por qué el hermano se recuerda estas palabras? Porque lo primero que hizo el pastor fue presentarse en la introducción y decir el tema, y todo el tiempo, todo el sermón dio vuelta, iba a la santidad. Todo el punto, su punto, y todo lo que habló del sermón iba a la mayordomía. Terminaba en la segunda venida de Cristo, terminaba en bautismo en agua, terminaba en la santidad divina. Entonces, hermanos, si nosotros, para escoger el tema, y el tema es la esencia de nuestro sermón. El tema es la parte esencial del mensaje. ¿Y cómo debe ser este tema? Debe ser acerca de algo que se pueda definir en pocas palabras. Y aquí está el ejemplo: la santidad. ¿No? Muchas veces cuando nos invitan a nosotros a predicar a otro lugar, el pastor nos dice: pastor, yo creo que usted me predique sobre el tema del liderazgo. Ya me está dando una pauta, pero solamente me está dando el tema. Ahora yo tengo que ver el título y luego tengo que desarrollar mi sermón. Preguntas, hermano, ¿cómo estamos hasta aquí? Quiero que despejemos todas nuestras dudas. Pastor, buenas noches. Yo tengo esta duda, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de predicar? Y la finalidad de enseñar está claro, pero ¿cuál es su propósito? ¿A qué fin deberíamos de llegar como pastor después de la prédica? ¿Qué uno espera? Eso, por favor, pastor. Que la gente llegue a Cristo. Es lo único que todo pastor espera, y el propósito de enseñar la palabra, que la gente llegue a Cristo. Porque si yo tengo otro propósito de que la gente me mire, que la gente venga y sepa que yo soy un predicador, que sé hacer mi sermón, estamos mal. Todo lo que se tiene, y hemos hablado tanto en hermenéutica, creo que hemos hablado al principio de este tema, que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. No hay otra cosa. Y si yo... En cuanto a los temas, pastor, en cuanto a los temas, por ejemplo, yo escuchaba algo, o bueno, leía, decía, ¿no? La finalidad de un predicador en cuanto a su tema debería de ser sacar temas que lleven a la salvación directamente, ¿no? Porque en la enseñanza o en un discipulado, ¿qué es lo que se les da? Temas que son bien puntuales para ayudarle al crecimiento y desarrollo de un cristiano, ¿no? Pero en una prédica no le podemos enseñar algunas cosas que
que enseñamos en un discipulado. A eso me refiero, pastor. Ya, hermana. Tal vez no podemos enseñarle tanto al hermano como un discipulado, pero la idea es lo mismo. La idea del tema, como le decía, es que el hermano se lo grabemos nosotros en el corazón del hermano, ¿ya? Que el hermano salga de la prédica sabiendo qué es lo que habló el pastor, que no hable un montón, que no hable de Génesis, Apocalipsis y de vuelta corriendo y por último no habló nada de lo que quería hablar. Hermana Marisela, algo estaba su micrófono encendido. Sí, yo creo que el propósito, todo propósito de cualquier predicación, si sabemos de qué es del arrepentimiento, llegar a obtener la salvación, sea discipulado, sea invitación, sea una predicación, sea una clase dominical, qué sé yo, todo nos lleva al arrepentimiento y a la búsqueda de salvación a través de Jesucristo. Por ejemplo, de todo mi tema, yo voy a hacer una conclusión, voy a hacer un desafío y el punto clave, como lo que usted pasa los sábados, el punto clave es qué Dios puede hacer en nuestra vida. Yo creo que eso es el todo del todo de la palabra del Señor. Al escoger un tema, escuche bien, esto es importante. Al escoger un tema, debe tenerse en cuenta las siguientes características o los siguientes puntos. Si yo voy a escoger un tema, debo de tomar en cuenta lo siguiente. Esto es importante, yo creo que usted se lo grabe. Si usted va a enseñar el día de mañana o aquí a no sé qué tiempo va a enseñar, o si usted es líder y tiene que enseñar, tiene que tomar lo siguiente. Número 1, escoger un tema que domine bien por parte del predicador. Hermanos, el error que muchos de nosotros como pastores cometemos es que nos metemos a algo que no sabemos. Nos metemos a algo que no sabemos y es ahí, hermano, cuando pasamos papelones en el púlpito, pasamos papelones en la iglesia, porque nos metemos a predicar algo que no domino, ¿no? Por ejemplo, aquí en la clase hay muchos profesionales de diferentes ramas, ¿ya? Yo no voy a discutir con la hermana Marisela de matemáticas porque yo no entiendo nada de matemáticas. Yo no voy a aceptar a dar una clase de matemática ni a primaria ni a secundaria porque yo no le entiendo, ¿no? No sé, yo no voy a pasar con el pastor Rubén. Pastor Rubén es un experto en trabajar en cuero, hace cinturones, billeteras hermosas. Yo no voy a ponerme a hacer algo que no sé. Hermanos, y uno de los errores que nosotros cometemos como predicadores es meternos a enseñar algún tema que no voy a dominar y que voy a pasar un papelón en la iglesia. Y lastimosamente, hermano, hay muchos pastores con todo el corazón y con todo el respeto que se merecen ellos, hay muchos de ellos que empiezan a hablar de un tema que no entienden. Escoger un tema que los oyentes puedan comprender bien. Este es otro punto, no solamente un tema que yo como pastor, como predicador entienda, sino también ver qué tipo de personas o qué tipo de cristianos tengo en mi iglesia. Si han terminado su bachillerato, si son profesionales, si saben dominar bien la lectura, si saben leer bien, si manejan bien la Biblia. Entonces yo voy a dar un tema que sí ellos puedan entender. Muchas veces, no, yo manejo. Por ejemplo, hermano, yo no voy a dictar homilética, no voy a dictar hermenéutica a una iglesia del campo donde los hermanos no saben leer, ¿ya? O algunos saben leer, pero no me van a entender qué es hermenéutica, qué es homilética, me van a decir qué comida es esa, con qué se come eso. Y muchos de nosotros
como predicadores cometemos esos errores. Bueno, yo manejo pues hermenéutica, homilética, o manejo la santidad, o manejo la doctrina de santidad, Juan Wesley, Calvino y todo lo demás. Y me voy a ir, no hecho de la corbata a una iglesia en el campo que los hermanos apenas leen, apenas escriben, apenas escuchan, apenas comprenden. Y yo voy a ir a dictar esos temas como para un profesional. No me van a entender. Y yo como predicador debo de tener en cuenta y respeto eso. Número 3, no escoger temas que sean fáciles, que sean ya trillados, o sea, o prácticamente temas que ya está hecho, ¿no? Escoger temas que sean, hermano, escoger temas que sean de bendición para los oyentes. Escoger temas que sean de bendición, porque yo conozco mi iglesia. Escoger temas que sean de bendición para los oyentes. Por ejemplo, mayordomía. Es un tema realmente de bendición. En mayordomía no solamente es la parte económica, mayordomía en la familia, en el tiempo, en los bienes, en todo lo que usted quiera. Y hoy está de moda, y usted lee las noticias y un montón de feminicidio, de pelea, de maltrato. Escoger un tema para las familias, un tema que yo pueda dominar, un tema que mi público o que mis hermanos puedan entender, ¿me entiende? Un tema que sea de bendición para mi iglesia. Escoger un tema apropiado para la época, para el lugar y para la ocasión. Esto es muy importante, hermanos. Muchas veces nosotros como predicadores cometemos el error de que me invitan a una campaña evangelística a un barrio, a una zona alejada, al aire libre, y la mayor parte de la gente no es cristiana. La mayor parte de la gente no es cristiana. Y si son cristianos son pocos porque los que van a ir conmigo, los que están haciendo la campaña. Y la mayor parte no es cristiana, no conocen nada de Cristo. Y yo empiezo a hablar del diezmo, de las ofrendas, y empiezo, aleluya, gloria a Dios. Y la gente que está ahí no debe entender. Y que ahora tengo es aleluya, gloria a Dios, quien vive y a su nombre. Y la gente de ahí no me va a responder. Y sabe que, y muchos predicadores salen mal, salen tristes, dicen, no fue de bendición, nadie me respondió, nadie pasó al frente a hacer la oración de fe. No, porque uno, no escogí el tema apropiado para el lugar, sabiendo de que más del 90% no eran cristianos. Tal vez en la época, no sé si era para Navidad, Año Nuevo, Semana Santa, no escogí el tema apropiado para la época o la ocasión, ¿no? Hermanos, ¿sabe qué? Y nosotros como predicadores debemos de tomar en cuenta eso antes de escoger un tema, ¿no? Me pueden invitar a mí a un funeral. ¿Yo qué voy a hablar? Tengo que ver qué tema voy a hablar. Me invitan a unos 15, tengo que saber qué tema voy a enseñar en unos 15, ¿no? Se supone que unos 15 es corto, no voy a predicar 50, 60 minutos y hablando de todo. Me invitan a predicar, a celebrar un matrimonio. ¿Cuánto tiempo tengo? ¿De qué voy a hablar? ¿No? Me invitan a celebrar un cumpleaños. ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Qué voy a hablar? ¿Qué tema voy a hablar? En la ocasión, en la época. Entonces, hermano, todo eso es importante al escoger un tema. Porque si yo como predicador escojo un tema que no es para el lugar, que no es para la ocasión, que no es apropiado para la época, es tan mal. No voy a hacer bien las cosas, ¿no? Y Dios en su misericordia, en su amor, pues se mueve. Pero
Muchos de los pastores salimos frustrados porque no vamos a llegar a entender. Hermanos, el principio fundamental en todo predicador es de recordar que toda predicación debe ser cristocéntrica. Escuche bien esto. El principio fundamental en todo predicador es el recordar, ¿no? Hermanos, que toda predicación que nosotros hagamos, toda debe ser cristocéntrica. Todo se tiene que concentrar en Cristo. Muchos son los temas encerrados en la Biblia, más todos los dan testimonio de Jesucristo. Dice, solo Jesús puede satisfacer el alma del predicador y el de los oyentes y producir resultados permanentes. Yo puedo hacer un tema bellísimo, pero si no hablo de Cristo, no hablo de Dios, ¿de qué me sirve? Es una exposición más, ¿no? Hermanos, tal vez usted puede decirme, pastor, yo tengo otro punto para escoger un tema magnífico, lo podemos anotar y seguimos aprendiendo. Vamos ahora al título. Ya hemos visto el tema. El tema es algo corto, una palabra que le llame la atención. Título. Título del mensaje. En pocas palabras, el título es el nombre que el predicador le pone a su sermón. Puede ser similar al tema, o el pastor o el predicador puede ser libre de utilizar otro título. Por ejemplo, ahí hablábamos del tema de la santidad. A ver, hermana Marisela, si el tema es la santidad, ¿cuál sería el título? ¿Qué título usted le pondría? Si yo hablo de la santidad, este es el tema. El título podría ser las características de la santidad. Está bien, perfecto, muy bien. El tema es una palabra corta, santidad. Título, característica de la santidad, y ahí usted desarrolla el tema. Tema, la santidad. Otro título puede ser cómo llegar a la santidad. Otro título puede ser camino a la santidad. Por ejemplo, mayordomía. A ver, hermano Dexter, el tema es mayordomía. ¿Cuál sería el título para el tema, para el sermón? Buenas noches, apreciados hermanos. Un poquito de problemita de salud, por eso ingresé un poquito tarde. Claro, el tema general tendría que ser la mayordomía, pero es amplio. No puedo este, acapararlo todo, porque acapararlo todo significa acaparar nada. Entonces tendría que hacer subtemas o temas específicos, la mayordomía. Y como llegué un poquito atrasado o un pocango atrasado, pero ya me estoy ubicando. Entonces es más o menos el trabajo que yo hago con relación al periódico, pues, ¿no? Es el título, después vienen subtítulos. Entonces, ya ubicándome un poquito, la mayordomía es el tema amplio y ahora me voy a algo específico. Este, podría ser importancia de la mayordomía. Perfecto. Mayordomía es el tema. El título, importancia de la mayordomía. Pastor Rubén, le doy un tema. A ver qué se me ocurre ahorita. La venida de Cristo.
La segunda venida de Cristo. Ese es el tema. ¿Cuál sería el título? Pastor Rubén. ¿Está el Pastor Rubén o no está? No hay. Estoy acá, estoy acá. Ya. Tema, la segunda venida de Cristo. ¿Cuál sería el título? El advenimiento de Cristo. Tenemos problemas con su audio. Creo que está... Sí, está borroso mi audio. Ya. Ahí lo vamos a apagar. Hermana Esther, ¿usted está con buen audio? ¿Puede hablar? Estamos, hermanos, la participación es muy importante. Vamos a ver. Sí, lo escucho. Es que tengo una reunión en familiar, pero estoy escuchándolo por audífono, pastor. Ya, hermano, es importante la participación porque de ahí va a tener nota, ¿ya? No se apague nomás su Ya. audio, hay mucha bulla. Hermana Itma, le doy un tema. El bautismo en agua. ¿Cuál sería el título? ¿Qué título usted le pondría? Podría ser a ver, un paso más para hacia mi crecimiento podría ser, o demostrando, proclamando mi fe podría ser también, porque es un paso de fe que uno debe dar. Hacia un paso de fe podría poner. Ya, está bien. Recordemos que el título puede ir relacionado con el tema bien directamente como usted le ponían antes, pero también el título ya el predicador lo puede poner otro título, pero siempre que se apegue poquito al tema. Por ejemplo, aquí, bautismo en el agua, en agua, también otro título puede ser, si me bautizo, me voy al cielo. Voy a hablar, hermanos, del bautismo. Y O la también, pregunta es, pastor, podría ser también el beneficio del bautismo. ¿también beneficio del bautismo? ¿O consecuencias si no me bautizo? No, entonces que vaya relacionado. Yo creo que hasta ahí estamos ya entendiendo un poco, ¿no? Ahora, hermanos, Pastor, yo quiero... Sí, ¿quién dijo pastor? hermano Telésforo. Ya, hermano, te lo Él, escucho. ya, yo pondría el título, hacer pues frutos dignos de arrepentimiento, el bautismo. Aleluya, hermano, teléfono, usted es un tipazo. Ahora vamos a ver la estructura del mensaje, hermano. Aquí yo creo que usted ponga atención y usted lo vuelva a ver ¿cómo se llama? La clase grabada, si usted no entiende. Aquí vamos a ver cuál es la estructura del mensaje. Agarre su lápiz o está en la página 25. Ya, vamos a ver. Hemos dicho que se divide en tres partes. En la introducción, en el desarrollo y en la conclusión. Todo sermón ya
cualquier tipo de sermón, y yo le he dicho que en esta homilética 1, usted va a aprender a hacer el sermón expositivo. Solamente vamos a aprender a hacer el sermón expositivo, ¿ya? Pero todos los sermones, ya sea sermón expositivo, temático, bibliográfico, textual, la clase de sermón que usted vaya a aprender, todos llevan 3 partes. La introducción, el desarrollo y la conclusión. Pero vamos a ver qué lleva dentro o qué va dentro de la introducción, qué va dentro del desarrollo y qué va dentro de la conclusión. Vamos a ver, número 1. Vamos. Pastor, antes de pasar ese punto, hay una capita que dice introducción. Primero dice saluda, la oración, frase capturadora, no sé, un ejemplo, por favor, nos podría dar, por ejemplo, del bautizo mismo. Y narración, ¿a qué se refiere y cómo hacerlo? Y también al anunciar el tema, ¿tenemos que dar el título? ¿A eso se refiere? Sí, ¿O en hermana. qué momento se da el Sí, título? Eso, por hermana, favor. ¿Y hermana lectura Irma. del texto se refiere a la lectura del texto bíblico? ¿O cómo, pastor, por favor, con ejemplos para entender? Hermana Irma, recién estamos entrando a la introducción, ahorita la voy a explicar. Recién, yo lo estoy diciendo, que el sermón está dividido en 3 partes. Introducción, desarrollo y conclusión. Recién voy a entrar a la introducción, le voy a explicar uno por uno. Vamos Gracias, a pastor. la introducción. Vamos a ver en la introducción. Es donde el predicador se pone en contacto con el auditorio. Es donde el predicador se gana el derecho de ser escuchado por los oyentes. La introducción, hermanos, y le voy a explicar parte por parte. Nuevamente le explico. Hay diferentes tipos de sermones y nosotros vamos a aprender solamente un sermón. Homilítica 1 se aprende sermón expositivo. Pero todos los sermones que usted haga o donde vaya y le enseñen, ya sea conmigo o con cualquier otro pastor, lleva 3 partes. La introducción, el desarrollo y la conclusión. Pero hoy vamos a ver qué entra en la introducción. Entra el saludo. Saludo y anuncia el tema. Yo tengo, vamos a ver todo, y yo tengo sermones ya escritos. Yo le he pasado en la página 27, ¿no? La página 27. Introducción. El saludo. Buenas noches, estimados hermanos y amigos que nos visitan. Es una bendición estar con ustedes. Saluda. Hermano, buenas noches, ¿cómo están? Dios les bendiga. Si usted es la primera vez que va a esa iglesia, hermano, buenas noches, Dios les bendiga. Mi nombre es Valtir Ágreda, soy pastor de la iglesia tal, y para mí es un honor, es un privilegio estar con ustedes. Y en esta noche doy gracias al pastor que me ha invitado, y hoy en esta noche yo le voy a hablar sobre el tema de las finanzas. Saluda y anuncia el tema. Hermanos, buenas noches, Dios les bendiga. Es un honor, es un privilegio estar con ustedes en esta noche. Y si usted es pastor de la iglesia, ya con más confianza. Hermano, buenas noches, Dios les bendiga. Bienvenidos. Doy la bienvenida a la familia Suárez, la familia Pereira, la familia Vargas. Quiero que se tomen asientos, no perturbe al hermano, apague su celular, saque su Biblia, no su celular. En esta noche yo le voy a hablar sobre la vida o la muerte. Le voy a hablar sobre el tema, lo que ganamos por pecar, que es la muerte. O le voy a hablar sobre la segunda venida de Cristo. Le voy a hablar sobre el liderazgo juvenil o la importancia de ser un líder, ¿no? Ahí usted entra y saluda y anuncia el tema. Hermanos, si nosotros saludamos bien y entramos bien y ganamos al público y anunciamos un tema, como le decía, un tema cortito, una palabra cortita y que le va a llamar la atención,
Entonces, los hermanos van a estar atentos y van a decir, ah, el pastor está anunciando su tema. Y recordemos que en nuestras iglesias hay pastores, copastor, hay líderes ya estudiados que han estudiado homilética, han estado en un seminario, y lo primero que yo como pastor, cuando voy a una iglesia y hay otro pastor, lo primero que tengo que escuchar qué tema va a hablar. Porque si yo entro y saludo y no anuncio mi tema, y directo entro al segundo, que es la oración, ¿no? Anuncia el tema. Es importante, hermanos, anunciar el tema. Y muchas veces lo hacemos de esta manera. Anuncia el tema. La vida o la muerte son temas preocupantes de todo ser humano. Muchas veces nos hemos preguntado, ¿qué será de nosotros en esta vida? ¿Qué me pasará después de la muerte? Yo puedo determinar o escoger qué me pasará en mi vida o después de la muerte. Rápidamente. Saluda, ¿no? Y da su tema, lo que ganamos por pecar, que es la muerte, el título, la vida o la muerte. Y empiezo. Buenas noches, estimados hermanos y amigos que nos visitan. Es una bendición estar con ustedes. Anuncio mi tema. La vida o la muerte son temas preocupantes de todo ser humano. Muchas veces nos hemos preguntado, ¿qué será de nosotros en esta vida? ¿Qué me pasará después de la muerte? Yo puedo determinar o escoger qué me pasará en mi vida o después de la muerte. La vida o la muerte. ¡Qué preocupación! Dios tiene algo para ti en esta noche. Él quiere que comprendas y tengas seguridad. ¿Qué va a pasar con tu vida? No necesita ir donde un adivino o un astrólogo para que te diga tu futuro. Anuncia el tema, saluda y anuncia el tema. Y ahí viene la oración. Y el predicador, hermanos, tiene que orar. Escuche bien, el predicador tiene que orar en base al tema que va a hablar en esa noche. El predicador tiene que hablar en base al tema que va a hablar esa noche. Porque si ora de todo, menos de lo que va a hablar, ahí también va a perder sentido. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios su bendición para que podamos concentrarnos y que no nos durmamos y poder entender lo que nos quiere decir en esta noche. Y que podamos entender qué pasará después de la muerte o qué estoy haciendo en esta vida, ¿no? Y ahí ya el predicador tiene que darle el énfasis al tema que va a hablar en esa noche. Hasta aquí, hermano, ¿cómo estamos? Estamos en el saludo, el anuncio, el tema y la oración. Pastor, una pregunta. ¿Y puedo yo llegar también y saludar a los hermanos y contar una pequeña historia, o puede ser también una alabanza donde hable del tema que yo voy a hablar? Hermana Marisela, bueno, podemos hacer todo lo que queramos, pero ahorita, si nos damos cuenta, estamos llevando una... Y hermano, y con esto yo no quiero decirle que así usted lo va a hacer, ¿no? Que así usted lo va a hacer. Pero en este momento yo le estoy enseñando una estructura para que tengamos un orden. Por ejemplo, estamos ya saludando, anuncio mi tema y oro. Y luego viene una frase capturadora. Por ejemplo, la frase capturadora puede su nombre, como su nombre lo indica, una frase corta, pero que captura la atención de los hermanos. Por ejemplo, estamos hablando de la vida o de la muerte. ¿Qué frase capturadora podría ser? Yo hoy tengo una frase capturadora. Una frase que ellos se acuerden, igual parecido al tema, que lo haga despertar. Puede ser el infierno. Una frase que le llame la atención. ¿Qué tal el infierno? ¿O quién quiere ir al infierno? Y nadie va a querer ir al infierno. Pero ya usted
le llamó la atención con esa frase. Y ahí lo que dice la hermana Maricena, recién entra la narración. ¿Y qué es la narración? Aquí se debe utilizar distintos tipos de material de apoyo. Anécdotas, narraciones, testimonio, canciones. Por ejemplo, hay un himno. Hay un himno que se canta, no sé si se seguirá cantando en otras iglesias, pero hay un himno que habla del pecado. La verdad no me viene. Pecador, ven a Cristo. Pecador, ven a Cristo Jesús. Y ahí puede entrar en la narración. Ahí puede entrar. Pecador, ven a Cristo Jesús, ¿no? Y luego termina la canción o termina la anécdota o termina la ilustración que usted va a hablar referente al tema, no, y nuevamente anuncia el tema, o sea, repite el tema. Mire, Dios tiene razón cuando dice la Biblia, lo que ganamos por pecar es la muerte, la destrucción, pero si aceptamos a Cristo tendremos vida eterna y una mejor vida aquí en la tierra. Vuelve a repetir el tema el predicador. Hasta aquí. Saluda y anuncia el tema. Hermanos, buenas noches. Dios les bendiga. Es un privilegio estar con ustedes. Mi tema de esta noche es lo que ganamos por pecar es la muerte. Mi título, la vida o la muerte, entre paréntesis, el pecado. La oración hace orar, hermano. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que Dios nos abra la mente, nos abra el entendimiento para entender qué pasa si peco, dónde voy, qué pasa después de la muerte, que usted tiene que orar en base al tema. La frase capturadora, el infierno. ¿Quién quería ir al infierno? ¿O quién conoce el infierno? ¿O quién fue al infierno? ¿O qué saben del infierno? Y ahí un hermanito, alguien va a decir, yo he leído que en el infierno hay fuego, hay gusano, no sé qué más. Y de ahí le dicen, quiero contarle una historia, una anécdota, o quiero cantarle una alabanza que habla del pecado, que habla de la muerte, que habla de lo que va a pasar después de la muerte. Y ahí empieza, pecador, ven a Cristo Jesús. Termina de cantar la alabanza y anuncia el tema, o sea, repite nuevamente. Y luego viene el contexto. ¿Cuál sería el contexto? Se llama contexto a la vinculación que tiene la porción que se va a leer con el resto del pasaje. Yo, hermano, tengo que leer el contexto, tengo que explicarle el contexto, tengo que explicarle qué es la muerte, tengo que explicarle qué es la vida, para eso tengo que utilizar los diccionarios, tengo que ver qué es el infierno, tengo que explicarle todo concerniente a lo que voy a hablar. Ese es el contexto. Y ahí luego recién viene la lectura del pasaje. Ahí recién viene la lectura del pasaje. Pastor, en introducción también podría ser, ¿no? Lo que es la lectura bíblica, o no sé cómo se maneja esto Ahí está, hermana, acá en la lectura del denominación. texto. Lectura del texto, dice el número 7. A eso es lo que yo me refería, pero Ahí está, en la pastor, introducción. no sé si es cómo se maneja esto. Siempre, bueno, no siempre, ¿no? Pero en la mayoría de las iglesias, por lo menos de las que somos de la denominación de santidad, dan la lectura bíblica. ¿Cuál es ese propósito o en qué tipo de sermón lo manejan o en todo se maneja o es una estructura que se ha adaptado, digamos, como santidad? ¿O por qué es ello, pastor? Miren, yo vengo de otra denominación. Yo nací en otra denominación. Y en algunas iglesias sí daban la lectura bíblica. Y muchas veces la lectura bíblica no siempre es el pasaje que el pastor va a predicar, ¿no? Siempre, si yo recuerdo, depende de la denominación o depende de la iglesia, es una estructura, ya está programado su programa, ¿no? En algunas iglesias yo he ido a predicar, me dicen, pastor, ¿cuál es su texto que va a predicar hoy? Yo le doy y ese mismo lo lee, entonces ya va relacionado con la lectura bíblica, con mi predicación.
Pero en algunos casos yo hablo de Mateo y la lectura bíblica fue Salmo. No, o sea, no, muchas veces todo depende de la denominación, depende de la iglesia, y el tema de la lectura bíblica, algunos lo hacen. Hermana Marisela, ¿en la mundial siguen leyendo la lectura bíblica o no? Cuando se da la predicación, Sí, sí, ahí está el texto clave, pues, la lectura clave del versículo. Y de ahí desprende ya otras citas bíblicas para poder reforzar, para poder ver de que sí es cierto. Sí, depende también hay pastores que vienen, no lo leen el texto, lo leen después, los hermanos que predican, no hay una ley así tajante que no se puede salir. La cuestión es que den el mensaje, el propósito del mensaje. ok. Hermanos, hasta aquí, en la introducción, ¿ustedes lo han hecho así más o menos durante su tiempo en algunas iglesias? ¿Lo están haciendo los pastores así o no? Sí, pastor, así, al menos que yo veo, los años que tengo de experiencia, no hay nada bueno, nada nuevo. Sí, no hay nada Tal bueno no sabe- nuevo bajo este cielo. Es algo que lo que no, nosotros queremos, hermano, y yo quiero dejarlo en claro, esto no es una ley. No que ustedes digan, no, el pastor nos dijo que saludo primero, oración, no. Y ya cuando uno ya está en el campo, ya en la batalla, cuando lleva años de predicador, ya esto ya lo tiene así, ¿no? Ya sabe dónde lo va a ubicar. Pero cuando uno recién está comenzando, todo lo tiene que anotar, porque sabe que, hermanos, muchas veces nosotros hacemos una patasca menos una predicación. Hermana Marcela seguía. no es una regla que no se puede variar, no puede haber una variación de los puntos. Es como en otras planificaciones del colegio, que tengan las 4 dimensiones. Puede ser que la dimensión 1 esté en la 2 y la 3 esté en la 1, pero que tengan las 4 dimensiones, que no falte una de ellas. Ok, Es hermano. esta parte, pastor, yo creo que es importante lo que le preguntaba, ¿no? O sea, dar la oración y hacer la lectura bíblica. Yo creo que debe ser característico de algún tipo de sermón, porque en algún momento me habían instruido de esa forma, ¿no? Y debe tener, yo creo, un sermón, o sea, características, un sermón, cuándo y cómo, digamos, emplearlo, el texto bíblico. No sé si estoy equivocada, porque yo ahí en mi iglesia, la mayoría de mis pastores lo hacían de esa forma, ¿no? Por eso yo le pregunto, o corresponde a un tipo de sermón, el hecho, digamos, de saludar. Algunos hacen la oración primero, luego dan la lectura bíblica, o sea, el pasaje, y recién, digamos, empieza un poco el desarrollo. O viceversa, primero saludan la lectura bíblica y recién se pone la oración. Entonces, mi duda es la siguiente. Como usted dijo, hay varios tipos de sermones. Entonces, este tipo de desarrollo que nos está indicando por el momento corresponde a lo que nos decía, simplemente al sermón explicativo o expositivo, nos decía usted, ¿no? Que nos va a indicar en esta primera parte. A eso me refería, pastor. No sé si estoy entendiendo mal, por favor, me puede corregir. Hermana, este sermón esta estructura es de todos los sermones. El sermón expositivo tiene una diferencia que luego le voy a enseñar. Ahora, lo que usted me dice, no sé si yo compartí mal la pregunta, que hay la lectura bíblica antes de que el predicador suba. Ahora, pero esto no hay problema. Esta lectura del texto, yo le puedo poner lectura bíblica y lo puedo llevar acá a la número 3. O sea, eso no es, digamos, una regla que yo le estoy dando. Si en su iglesia, en la lectura bíblica, número 7, lo llevan al número 3, no hay ningún problema. Y acá la capturadora lo podemos llevar al 6. Entonces, no hay, como le digo, no es una regla. Entonces, si
yo he leído varios textos de homilética y el orden no es tajante. Entonces, lo que yo aprendí y lo que yo le estoy enseñando y lo que yo manejo es este modelo. Entonces, ahora, si en otro lado la lectura va aquí o la frase va acá, pero lleva todo esto, no hay problema. No va a decir, no, está mal el sermón, no me está enseñando bien. Por mí no hay problema. ¿Ya? Ahora viene el desarrollo. ¿Qué entra en el desarrollo? ¿Ya? Hasta aquí es lo fácil. Hasta aquí es lo fácil. Hasta aquí es pichanga, ¿no? Ahora viene en el desarrollo. Ahí ya que nos vamos a plantarnos un poquito. Los puntos principales explican el tema central y los subpuntos explican al punto central. Todos en conjunto hacen entender el tema principal o en general. Aquí es una chipazón. Vamos a tratar aquí está, mire. Segundo, el desarrollo o el cuerpo. Los puntos principales explican el tema central. Mire, los puntos principales, primer punto principal, explica el tema central. Ahí. Y los subpuntos explican al punto. Los subpuntos explican al primer punto. Y todos los puntos explican al tema central. Vamos a ver ya en la práctica, vamos a ver en la práctica. Ahí está usted en la página 28. La página 29. La página 29. Ahí viene ya la lectura del texto, ya en la última parte, y viene el cuerpo de desarrollo. Y ahí viene. ¿Cuál era el tema, el título del sermón? ¿Alguien se recuerda? Ahí está en la página. La vida o la muerte. Ya. La vida o la muerte. Perfecto. El tema, lo que ganamos por pecar es la muerte. Título, la vida o la muerte o el pecado. Ahora vamos al cuerpo. Primer punto. El pecado. Pastor, en este caso, ¿cuál sería el contexto de este tema de la vida o la muerte? ¿Cuál sería el contexto, pastor? Vamos a ver para atrás. Yo le decía que el contexto, aquí creo que no lo había tenido anotado, pero el contexto de la vida y la muerte, yo tengo que explicar qué es la vida. O sea, tengo que explicar, por ejemplo, aquí está, Romanos 6:23. ¿Alguien que me pueda dar lectura de Romanos 6:23, por favor? Amén, pastor. Porque la paga del pecado es muerte, y más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lea el 6:22. Amén, pastor. Más ahora que habéis sido libertados del pecado, hechos siervos de Dios, teníais por nuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Ahora, escuche, ¿cuál es el contexto? Se llama contexto a la vinculación que tiene la porción que se va a leer con el resto del pasaje entero. O sea, usted, el hermano teléfono leyó Romanos 6:23. ¿Cuál sería el contexto? Romanos 6:22 hacia atrás. Si uno explica el contexto del pasaje, se va a leer, la gente queda conectada. Si uno no explica el contexto del pasaje que se va a leer, la gente queda desconectada, desorientada, porque se lee un pedazo, un trozo de la palabra en forma aislada. Entonces, hermano, el contexto significa, le hemos pasado muchas veces en hermenéutica, el contexto es lo que va atrás y muchas veces el otro contexto es lo que va adelante.
pero más es lo que va atrás. Por ejemplo, el hermano leyó Juan en Romanos 6:23. El contexto sería desde Romanos 6. El predicador tiene que dar una lectura a Romanos 6:20, del 1 al 22, y leer por qué el apóstol Pablo habla de que la paga del pecado es muerte y todo lo demás. Entonces él tiene que darle un contexto a qué va a llegar o por qué va a tomar ese punto de Juan de Romanos 6:23. Ese es el contexto, es una vinculación entre los pasajes de atrás con el pasaje que solamente va a leer, que está leyendo Romanos 6:23. Ese es el contexto. Entonces, cualquier texto que usted vaya a leer, usted lee un solo capítulo, un solo versículo, perdón, y tiene que leer primero usted en casa todos los pasajes anteriores y darse cuenta por qué lo dijo, a quién lo dijo, cómo lo estaba dijo. diciendo? Sí, y eso lo hemos pasado en hermenéutica. Entonces, hermanos, el contexto de Romanos 6:23 tendría que ser desde Romanos 6:22 hacia atrás. Ahora viene el tema central. Se congeló. ¿Ahora sí o nada? Sí, pastor, ahora sí. Belleza, Dios mío, Teresa. Ahora, el tema central, ya hemos Pastor, visto. en ese punto, entonces, como predicadores, uno debe hablar, o sea, yo entiendo qué es el contexto, pero yo pensé que era el contexto de, no sé, digamos, no sé, del origen del pecado y demás. En este acápite, entonces, usted dice que debemos hablar más o menos cuándo fue escrito este libro de los Romanos, a quién fue escrito, todo ello tenemos que describirlo tal cual, pastor, o hay alguna forma, eso, por favor. Hermana, usted tiene que leer primero el texto para entenderle antes de explicarle. Usted no va a explicarle a los hermanos dónde fue escrito, cuándo, en qué año. Usted debe saberlo en su mente. Usted debe de tenerlo aquí, eso. Y usted Es tiene que decir, eso solo quedaría para mí, pastor, ya para no usted, pero explicaría. usted tiene que explicarle a los hermanos Romanos 6, del 1 al 22, más o menos, no explicarle texto por texto. Tiene que darle un parámetro para que ellos puedan entrar en materia a lo que usted va a hablar en Romanos 6:23. Ese Un es el ejemplo, contexto. pastor, por favor, así brevecito, ¿cómo lo Ya, haría hermano, usted para hermana, entender? léame 6:22, Romanos 6, 1 al 22, léame. Amén. Le leo, dice así, 6:22. Pero No, como ya han desde el sido, capítulo 6, de capítulo Romanos 6, 1 al 22. entonces, ¿qué diremos? ¿Seguiremos pecando para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿No saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús fuimos bautizados en su muerte? Porque por el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, para que así como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva, porque si nos hemos unido a Cristo en su muerte, así también nos uniremos a él en su resurrección. Sabemos que nuestro antiguo yo fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido liberado del pecado. Así que si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabemos que Cristo resucitó y que no volverá a morir, pues la muerte ya no tiene poder sobre él, porque en cuanto a su muerte, murió al pecado de una vez y para siempre, pero en cuanto a su vida, vive para Dios. Así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, si no lo obedecen, ni lo obedezcan en sus malos deseos. Tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y
presenten sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. El pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, pues ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿Acaso no saben ustedes que si se someten a alguien para obedecerlo como esclavos, se hacen esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia? Pero gracias a Dios que aunque ustedes eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón al modelo de enseñanza que han recibido. Y una vez liberados del pecado, llegarán a ser siervos de la justicia. Habló en términos humanos por la debilidad de su naturaleza humana, así como para practicar la iniquidad, presentación de sus miembros para servir a la impureza y la maldad ahora. Para practicar la santidad, presenten sus miembros para servir a la justicia. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, eran libres en cuanto a la justicia. Pero ¿qué provecho sacaron de eso? Ahora ustedes se avergüenzan de aquellas cosas, pues conducen a la muerte. Pero como ya han sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, el provecho que obtienen es la santificación, cuya meta final es la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén, pastor. Ahora puedo entender cuál es el contexto, el por qué seguimos pecando. La pregunta es, ¿por qué sigue pecando? Porque están bajo la ley. Usted va a seguir pecando. Ahí nosotros podemos explicarle. Yo lo entiendo, yo lo entendería, o sea, yo lo entiendo, pastor, pero a lo que me refiero es cómo le digo yo a mi público todo esto en resumen. A eso yo le pregunto. Yo sé que el contexto es cuándo se escribió, dónde se escribió, en qué época se escribió, para quiénes se escribió. Entonces eso yo le pedía como un ejemplito. Cuando estaba usted predicando, estábamos desarrollando, ¿no? Con ejemplos. Entonces, ¿cómo usted nos daría el ejemplo, pastores? Esa parte le digo, o directamente les podría decir yo, bueno, el libro de Romanos fue escrito en tal época por Pablo para tales personas. ¿Está bien de esa forma, pastor? Esa era mi duda, pastor. Sí, hermana, puede ser, pero puede ser que le diga así para que los hermanos puedan ver más o menos el contexto de Romanos. Sí, está bien, pero luego entra más en detalle en el capítulo 6 hacia el 22. No, Romanos fue escrito en tal época por el apóstol Tengo Pablo. una pregunta. Ya, hermano. Bueno, Sí, estamos en ya, lo último ya. Porque, sobre el contexto, sobre el contexto, es que en algunas partes, como la Biblia está, hay temas que no concadenan con otros, hay temas que terminan y que empiezan otros y que no tienen relación con el texto anterior. Entonces eso sería uno. ¿Qué se puede hacer en este caso? Otro, ¿será que el contexto no lo puedo contextualizar con la cotidianidad? ¿Siempre debe ser bíblicamente el contexto? Es la pregunta. sí, hermano. Por ejemplo, ya vamos al tema de la hermana Irma rápido antes que se nos acabe el tiempo. Estamos en la parte final y el viernes ya nos ponemos de acuerdo. Sí, el tema es de, por ejemplo, Romanos. Sí, usted le puede dar rápidamente dónde fue escrito, para quién y todo eso, ¿no? Ya eso puede interesarle a los oyentes, a los hermanos, o también no, pero sería muy bueno. Pero más específicamente se tiene que centrar, porque esto, hermanos, esto no es un estudio. Hermenéutica era un estudio. Esto no es un estudio, esta es una predicación que a usted no le va a dar el tiempo de los 30 o 40 minutos que le den para explicarle a Romano, fue escrito en tal época, por tal, por tal. No, usted directamente va al contexto del texto. Por ejemplo, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Pero ¿por qué la paga del pecado es muerte? Usted se va a Romanos 6, capítulo 6, del 1 al 22. Ahí yo quiero que usted le explique, porque usted está predicando, no está enseñando. Es muy distinto la enseñanza con la predicación. Ahora, el hermano Dexter hablaba de sí puede ser en algunos casos
contextualice con la realidad. Pero si usted puede ver en la introducción, hay una ilustración que ahí usted puede agarrar un poco del tema para su narración y para poder contextualizar más o menos. No sé si me dejo entender. Sí, sí, pues no necesariamente Sí. o específicamente la contextualización tiene que ser con el texto anterior al tema. Puedo salirme y contextualizar con la cotidianidad, es decir, con el entorno o con temas coyunturales del momento, relacionarlo con la cita bíblica que voy a desmenuzar en la prédica. Y eso sería uno. Y lo otro, como le decía, es que algunos textos bíblicos terminan y empiezan otros, como hay títulos, ¿no ves? O subtítulos en la Biblia. Entonces ya no se relacionan con lo anterior. No sé si me deja entender. Sí, sí, está bien, hermano, está bien. Si en caso de que no se relacionen, ya ahí entra pues, el contexto ya humanamente, ¿no? Ahí con la realidad nacional o con lo que está pasando. La ilustración también Sí, sí. puede entrar. Hermanos queridos, hasta aquí llegamos. Fue magnífico, me gusta que pregunten. Siempre, hermanos, mucho ojo. No confundamos hermenéutica con estudio, que usted va a tener todo el tiempo para explicar a los hermanos. Esta es una predicación de unos 30, 40 minutos que no le va a dar mucho tiempo para explicar más por detalle. Hermano, este viernes feriado, ¿qué dicen? ¿Van a viajar? ¿Van a irse? ¿Van a salir? ¿Qué van a hacer? Los escucho.